Muy buenas noches, hermosa familia en Cristo. Pues vamos a seguir aprendiendo acerca de la doctrina de Dios. Y el tema es el mismo. Vamos a seguir viendo acerca de este hermoso libro, la Biblia. Y el subtema que vamos a ver es ¿por qué es tan confiable la Biblia? Así en forma de pregunta. Bueno, es muy importante que nos aprendamos los textos bíblicos, que ahí menciona, cita, memorizar. Vamos a aprendernos 2 de Timoteo 3:16. Tal vez usted diga, ay, es que no tengo buena memoria, o es que ya estoy grande, pero le voy a poner el ejemplo de la hermana Lichita. Ella tiene más de 80 años y se sigue aprendiendo textos bíblicos de memoria. Entonces, pues usted no se me desanime. Para Dios no hay imposible y usted es hija e hijo de Dios. Bueno, y les voy a enseñar algunos tips para que ustedes aprendan a memorizar. Bueno, primero debemos de razonar el texto que nosotros vamos a aprendernos, ¿sí? Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, usted se va a imaginar toda la Biblia. Ya sabe usted que tiene diferentes nombres y pues también se llama escritura. Entonces va a imaginarse desde Génesis hasta Apocalipsis. En su mente va a decir, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor. También aprendimos que Dios es el autor, ¿sí? Y luego sigue, y útil para enseñar. ¿Para qué me es útil? Bueno, para enseñar, ¿sí? ¿Para qué más? Para redarguir. Y también para corregir. Para instruir en justicia, ¿sí? Entonces, pero hay palabras que tal vez no le entienda, ¿sí? Por ejemplo, redarguir. Puede utilizar otras versiones como la traducción del lenguaje actual. Esa dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. O puede utilizar la nueva versión internacional, que también habla acerca de enseñar, pero en lugar de redarguir, dice reprender y corregir e instruir. También puede ser hacer uso de un diccionario. Entonces, va usted a repetir y a repetir, ¿sí? Hasta que se lo aprenda. Recuerde que la repetición es la madre de la retención, ¿sí? Otra manera que acabo de descubrir, gracias a Dios, es bajando una aplicación ya se me fue, una aplicación de grabadora de voz. Entonces, si no le sabe cómo bajar la aplicación, le puede decir a uno de sus nietos o uno de sus hijos que le ayude. Baja la aplicación y ahí graba los textos bíblicos. Puede grabar todos los textos, en esto creemos todos los textos bíblicos a memorizar, y ahí los graba y los escucha. Está haciendo algo y los está escuchando, ¿sí? Está haciendo su quehacer y los escucha y se los va a aprender. O toma un tiempo determinado, se sienta y los escucha. Entonces, eso también le va a ayudar a aprendérselos. Y así puede hacer en esto creemos 2, le puede poner hasta el título, en esto creemos 1, en esto creemos 2, en esto creemos 3, en esto creemos 4, y ahí se los va a aprender, ¿sí? Entonces, va a ver que usted puede. Y es muy importante porque puede venir en los exámenes, pero también debemos de grabar su palabra en nuestro corazón, como dice en el libro, en la portada del manual, en Deuteronomio 6:6-9, dice que debemos de grabar estas palabras en nuestro corazón e inculcárselos a los hijos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Bueno, vamos a aprender. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos?
Bueno, la Biblia ha llegado hasta nosotros en un increíble estado de conservación, a pesar de que muchas personas a lo largo de los siglos han intentado destruirla o adulterarla, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, es que la Biblia es escrita por los hombres. ¿Cómo crees en ella? Bueno, sí fue escrita por unos 40 hombres, pero fue inspirada por Dios. Y muchos han querido adulterarla, pero no ha sido posible. Y ahorita vamos a aprender el por qué podemos estar seguros de que la Biblia ha llegado hasta nuestros días de una manera intacta. Bueno, en una ocasión el pensador francés Voltaire dijo, dentro de 100 años este libro, la Biblia, se habrá olvidado. Y sin embargo, pues del que se olvidaron fue de Voltaire, ¿verdad? Y exactamente 100 años después de ese alarde verbal que hizo, su casa se estaba ocupando como sede de la Sociedad Bíblica de Ginebra, ¿sí? Entonces, por otra parte, es importante mencionar que a través del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, bueno, los manuscritos más antiguos son los que existen son los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Los originales ya no existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron copias, fueron copiando y copiando los eruditos, los escribas, personas que eran expertos en copiar las escrituras y las copiaban palabra por palabra. Entonces, ahora, estos rollos que encontraron en el Mar Muerto datan del segundo y tercer siglo antes de Cristo. Se ha corroborado la exactitud de nuestros documentos más antiguos. Algunos escépticos encontraron en el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, decían, no, pues ya tenemos la oportunidad de contradecir la inspiración de las escrituras. Sin embargo, fue todo lo contrario, ya que el caso más notable es tal vez el de Eclesiastés. Se daba por sentado que había sido compuesto después de 150 a.C., pero en el manuscrito Q4 se hallaron fragmentos de dicho libro ya en su forma actual, ¿sí? Entonces, Pedro Gringoire, los manuscritos de Qumran. Estos manuscritos se les llaman así, manuscritos de Qumran, porque fueron hallados en grutas situadas en Qumran, a orillas del Mar Muerto. Habían unas vasijas de barro y ahí fueron donde habían unas cuevas y en esas cuevas unas vasijas de barro y en esas vasijas de barro estaban esos manuscritos y la mayoría fueron de 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo. Esta fue una colección de unos 972 manuscritos más o menos. Y entre ellos estaba el libro de Isaías. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que el libro de Isaías estaba exactamente escrito como en la actualidad y lo compararon y estaba escrito igual. En la actualidad existen unas 4,000 copias antiguas del Nuevo Testamento que datan desde el año 125 después de Cristo. Y las divisiones por capítulos y versículos se añadieron a partir del siglo XI por el erudito Lanfranco para ser completada hacia 1551 por R. Stein. Bueno, la Biblia fue el primer libro en ser editado en una imprenta. Acontecimiento que tuvo lugar alrededor del año 1456 por Juan Gutenberg. Desde entonces ha sido el libro más profundamente difundido, ¿sí? Y leído del mundo, sin ningún otro libro. Usted si va a una casa, y si va de casa en casa a preguntar quién tiene una Biblia, yo creo que el 90% sabe que tiene una Biblia ahí, ¿sí? Que hicieron su primera comunión o cuando se casaron, qué sé yo, pero tienen una Biblia en su casa. Es el mayor libro difundido.
completa o en parte de la Biblia ha sido traducida a más de 1000 idiomas. Este libro es impresionante porque su traducción es impresionante y provee de base doctrinal a literalmente millones de creyentes alrededor del mundo. Entonces, tanto el asunto de la inspiración divina, ¿sí? Vamos a ver el punto número 2. La Iglesia del Señor cree en la inspiración verbal de la Biblia, como ya habíamos mencionado. Esta afirmación es una de las declaraciones de fe de nuestra Iglesia, ¿sí? Vamos a aprendernos también esta declaración. La Iglesia del Señor cree en la inspiración verbal de la Biblia por el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y esta confirmación es una de las declaraciones de la fe a nuestra iglesia. Sin embargo, decir que es una declaración de fe no implica que sea algo incomprensible o sin razón de ser. Probablemente profundicemos, para ver qué significa esto. ¿Qué cosa es inspiración? ¿Sí? Este es un término que se aplica para describir la guianza sobrenatural que hizo el Espíritu Santo, ¿sí? En quienes recibieron alguna revelación especial de parte de Dios para escribirla y así formar parte de la Biblia. Aunque la Biblia fue escrita por hombres escogidos por Dios, tiene un solo autor, Dios Espíritu Santo. Es como cuando un jefe le dicta a una secretaria. ¿De quiénes son los pensamientos, del jefe o de la secretaria? Lógicamente que los pensamientos son del jefe. Así Dios le dictó a estas 40 personas que tenían vivieron en diferentes épocas, eran de diferentes culturas, de diferentes niveles académicos y les dictaba. Y hay algunas que no sabían ni qué estaban escribiendo. Y Dios les decía, tú escribe porque esto se va a cumplir en los últimos días. Entonces, el resultado final de esta inspiración es que la Biblia contiene todas las verdades que Dios desea dar a conocer a su pueblo, para que éste a su vez pudiera comunicarlas al mundo. Cuando decimos que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, nos referimos con detalle a lo siguiente. Cada palabra en el texto, así como las ideas contenidas, han sido inspiradas sobrenaturalmente por Dios a través del Espíritu Santo. Como dice en 2 de Timoteo 1, 19 al 21. Bueno, la Biblia posee características extraordinarias. Pues no es cualquier libro, ¿sí? Vamos a ver algunas características de la Biblia, puesto que su autor es Dios. Podemos afirmar que la Biblia es infalible. ¿Qué significa esto? Que siempre cumple con su propósito. Nunca fracasa. La palabra es eficaz. Cada vez que la leemos o la escuchamos, sus ideas son confiables y efectivas para guiarnos, para corregirnos. En Isaías 55:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Y en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Se compara a la Biblia con la leche que nutre al bebé. Así la palabra de Dios nos nutre, ¿sí? Nos nutre. Muchas veces, bueno, no nos damos cuenta de qué manera nos está nutriendo, como cuando uno se come una manzana. Uno se la come y uno no se da cuenta cómo las vitaminas están, todo lo que está haciendo en nuestro organismo. Así la palabra de Dios, ¿sí? Es un alimento para nosotros, es un alimento espiritual. Ahora, es sin error. Punto número 2. El primero dijimos que es infalible. El segundo es sin error. La Biblia no es un libro de buenas ideas humanas. La enseñanza y todo lo que nos dice, la escritura es inequívoco. Es decir, es 100% confiable en todas sus declaraciones. Cada vez que algún hombre o escrito humano ha pretendido ser una verdad irrefutable, ha caído abatido bajo su propia fragilidad. En cambio, la Biblia tiene cerca de 2000 años de haberse concluido y aún continúa siendo actual. Es actual porque ayuda a cualquier persona, no importando el sexo, no importando la cultura, no importando de qué país sea. Ayuda a familias enteras y está actualizada. Dice, como dato interesante, cabe mencionar que las ciencias y la arqueología han demostrado la veracidad de la Biblia en vez de contradecirla, lo cual ha causado dolores de cabeza a varios ateos. Además, es verdad. No hay que decir mucho acerca de esto, después de lo que hemos visto hasta ahora. Además, nuestra experiencia personal con la palabra de Dios nos ha demostrado en forma indubitable que es veraz. El Señor Jesucristo dijo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En Juan 17:17. Jesús mismo es la palabra hecha carne. Él es el Logos divino. Él es la única verdad. En Juan 14:6 dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, dijimos que es infalible, es sin error y es la verdad, ¿sí? Entonces, es sin error. Dijimos que tanto la ciencia como la arqueología han demostrado la veracidad de la Biblia. En cuanto a lo científico, la forma en que está suspendida la Tierra en la galaxia se habla en Job 26:7. Habla acerca de que Dios cuelga a la Tierra sobre nada, ¿sí? Y eso en la historia todavía no se descubría cuando ya estaba escrito. Ahí la historia misma mencionaba que la tierra estaba sobre los lomos de un elefante o de una tortuga o sobre los brazos de un gigante llamado Atlas. Y bueno, también científicamente la Biblia habla acerca de la redondez de la tierra. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo supo Isaías que la tierra era redonda? En Isaías 40:22 dice, el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Y sin embargo, varios siglos, ¿sí? Tenían ideas equivocadas, ¿sí? ¿De qué? Pues pensaban que la tierra era plana y que al final existía un borde y un abismo y tenían miedo de que los barcos se fueran más allá porque decían van a caer en el vacío, ¿sí? Entonces, hasta en el siglo III antes de la era común fue cuando se confirma de que la tierra era redonda, ¿sí? También habla la Biblia acerca del origen del agua y de la lluvia. En Job 36:27 y 28. Y hasta el siglo XVIII apenas se pensaban que los ríos, lagos y manantiales y riachuelos se formaban
gracias a corrientes subterráneas, ¿sí? Procedentes del mar. Y hoy sabemos acerca de la evaporación de los océanos. También en la Biblia se menciona acerca de las cordilleras y montañas en el fondo del mar. En Jonás 2, 5 al 6 habla acerca cuando Jonás fue tragado por el pez. Ahí en Jonás habla acerca de que había en la profundidad cordilleras. Y sin embargo, hace unas décadas se acaba de descubrir con la tecnología submarina, pues ellos descubrieron en esas profundidades abismales del mar que sí hay cordilleras, ¿sí? También otra prueba es de que la materia de la que está compuesta el ser humano. En Génesis 2:7 habla acerca de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces, y los científicos han afirmado que el ser humano posee hasta 28 elementos que forman parte de la tierra. Entonces vemos cómo científicamente la Biblia